Hola, soy Malena Costa y hoy estamos en una sesión de fotos de belleza para la revista Elle. Espero que os guste. Primero, para tratar nuestras manos utilizaríamos el Sweet Hand. Es un antiséptico que viene muy bien pues, si hay posibles heriditas y demás. A continuación, para empezar a tratar la uña, es muy importante utilizar el Avoplest de exfoliación. Esto nos va a ayudar luego a la cutícula se ablande y va a ser mucho más fácil para empujarlas para atrás. Intentar nunca cortarlas. Utilizaríamos los utensilios adecuados para retirarla para atrás. Y es muy importante que después con un algodoncito o una celulosa nos quitemos la cutícula que nos haya salido. La hidratación. Lo haremos con el producto a través de Avoplest, de hidratación para cutículas, tanto en la cutícula como en la uña. Le damos un pequeño masajito y eso nos va a venir muy bien para otra vez restaurar la uña y el daño que hayamos podido hacer al retirar las pieles para atrás. Después siempre viene muy bien una crema en toda la mano. Si vamos a esmaltar, yo siempre recomiendo que aparte de quitar con acetona toda la grasa de la uña, con el NAS 99 de OPI lo pulverizamos en un algodoncito y lo echamos. Esto ¿para qué nos sirve? Para desengrasar toda la uña y asegurarnos bien de que la base que vayamos a echar nos fije mejor. Yo recomendaría el Start to Finish, ¿vale? Porque nos sirve tanto de base como de top coat. Luego, después de aplicar, 2 capitas del color a elegir. En algunos casos haría 3, como son los colores a lo mejor un poquito más claritos, los amarillos o los naranjas. Y luego el Start to Finish para acabar.